Buenas tardes compañeros, mi nombre es Gustavo Farías Álvarez, soy alumno del quinto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Este es un video para la materia de Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales. En este video vamos a hablar acerca de los ejercicios de la unidad 1 de los capítulos 9 y 10. El capítulo 9 nos habla acerca de las inferencias a partir de dos muestras. En esta sección se presentan métodos para 1. Someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales y 2. Construir un intervalo de confianza de la diferencia entre las dos proporciones poblacionales. El ejercicio 9.2 nos habla acerca de las inferencias acerca de dos proporciones. En el ejercicio número 1 se nos pide que demos dos razones por las cuales los resultados no deben utilizarse para una prueba de hipótesis de la afirmación de que las proporciones de hombres y mujeres fumadores son iguales. La primera razón es que la muestra fue tomada entre sus amigos y esto no se puede utilizar para generalizar los resultados, ya que se trata de una muestra de conveniencia. La segunda razón es que el tamaño de la muestra es diferente, entonces la proporción de la muestra no es igual. Y la tercera razón como extra es que para la muestra de hombres no se satisface el requisito de al menos 5 éxitos y al menos 5 fracasos. En el ejercicio 3 se nos pide que representan los símbolos de P1 y P2, y esto se resuelve de la siguiente manera en Minitab. Seleccionamos la opción estadística, seleccionamos la opción estadística básica, nuevamente seleccionamos la opción dos proporciones, la opción de datos resumidos, y en los primeros pares de datos vamos a seleccionar la opción los números 15 que se nos dan en el ejercicio, 15 y 1583. 15 y 1583. En los segundos pares de datos vamos a seleccionar 8 y 157. 8 y 157. Seleccionamos la opción de opciones. Dejamos por default, ya que el ejercicio no nos brinda el nivel de confianza, dejamos 95, seleccionamos la opción de datos agrupados, seleccionamos OK, OK nuevamente, y Minitab ya nos calcula el valor de P1 y el valor de P2, el valor de Z y el valor de P. OK, entonces respondiendo a la pregunta, los símbolos P1 y P2 representan la proporción poblacional. El siguiente ejercicio nos pide igual determinar, que parece que cuando ocurre un brote de norovirus en un barco, la proporción de pasajeros infectados puede variar de manera considerable. Ok, vamos a seleccionar igual. Ok, seleccionamos la opción estadística básica, dos proporciones, datos resumidos, y colocamos los primeros pares de datos que nos otorgó el ejercicio, que es 338 y 3823. 338, 3823. Los segundos pares de datos son 276 y 1652. 276 y 1652. Seleccionamos la pestaña de opciones. Okay, se nos brinda un nivel de significancia del 0.01, lo que quiere decir que vamos a utilizar un nivel de confianza del 99%. Vamos a seleccionar los datos agrupados, seleccionamos OK nuevamente, y se nos entregan los valores de P1 y P2, el valor de P y nuestro valor de Z, que son iguales a nuestros valores que calculamos utilizando las fórmulas. Okay, se nos dice que el valor de P es la probabilidad correspondiente al valor Z en la tabla A2. Ok, como el valor P es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Ya vimos que en Minitab nos arrojó que P es igual a 0.00, lo que quiere decir que P es menor que 0.01. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula porque existe suficiente evidencia para afirmar que la tasa de enfermedad de norovirus en el barco Freedom of the Seas es menor que la tasa del barco de Queen Elizabeth II, lo que quiere decir que las proporciones de los pasajeros infectados se pueden variar de manera considerable. En el siguiente ejercicio se resuelve de la siguiente manera en Minitab. Seleccionamos estadística básica,
seleccionamos dos proporciones, datos resumidos y colocamos los primeros pares de datos que se nos otorguen, que es 201 y 489. 201 y 489. Los segundos pares de datos son 126 y 350. 26 y 350. Abrimos la pestaña de opciones. Se nos dice que generemos un intervalo de confianza del 99%. Por lo tanto, vamos a agregar aquí 99% y vamos a seleccionar los datos agrupados. Seleccionamos OK. Seleccionamos OK nuevamente. Y Minitab nos entrega el valor de P1, el valor de P2, nuestro valor de Z y nuestro valor de P. Para contestar la pregunta, para resolver el ejercicio, nos pide que calculemos el intervalo de confianza. Para esto necesitamos obtener el margen de error, que lo calculamos y es 0.087. Por lo tanto, el intervalo se calcula con la siguiente fórmula y nos arroja un resultado de menos 0.036, menor que P1, menor que menos P2, menor que 0.138. Por lo tanto, ya que el intervalo de confianza sí contiene 0, esto sugiere que no existe una diferencia significativa entre las dos proporciones. Okay. En el siguiente ejercicio se nos dan igual dos pares de datos, pero en esta ocasión se nos dan en porcentaje, lo que quiere decir que primero transformaremos nuestro porcentaje a cantidad de datos. El 69% de 731 corresponde a 504 hombres y el 70% de 777 corresponde a 539 mujeres. Una vez obtenidos estos datos, procedemos a utilizar Minitab para resolver el ejercicio. En Minitab seleccionamos la opción estadística, estadística básica, dos proporciones, datos resumidos. Para la muestra 1 utilizamos los 504 hombres entre los 731. 504 entre 731. Luego seleccionamos 539 entre 770. 539 entre 770. Ok. Se nos dice que construyamos un intervalo de confianza del 99%. Entonces nos vamos a seleccionar la opción de no. Nos vamos a opciones, seleccionamos 90% y seleccionamos datos agrupados. Y damos OK. Damos OK nuevamente. Y como pueden observar, se nos arroja el valor de P, el valor de P1, el valor de P2 y nuestro estadístico de prueba, que es Z. En Minitab se nos pide que calculemos los valores de críticos, y estos son los valores que corresponden a la probabilidad de 0.05 con un nivel de confianza del 95% en la tabla 2. Por lo tanto, nuestro valor de Z, nuestro valor crítico de Z es 1.645. El margen de error es 0.039 y nuestro intervalo de confianza queda de la siguiente manera. Una vez sustituidos los valores de acuerdo a la fórmula, se nos queda que es de menos 0.049 a 0.029, lo que nos sugiere que, ya que el intervalo de confianza sí contiene 0, existe una diferencia significativa entre las dos proporciones. Con esto se contesta la pregunta de ¿qué se concluye a partir de los resultados? Pues se concluye que existe una diferencia significativa. Ok, el ejercicio número 33 se nos dice que parece que los dolores de cabeza son un problema para los individuos que toman Viagra. En este ejercicio se nos da igual un porcentaje del 16% de 734 y el 4% de 725. Esto lo tenemos que convertir en número de sujetos. Entonces tenemos que para X1 tenemos 117 sujetos y para X2 tenemos 29 sujetos. Esto lo vamos a resolver en Minitab de la siguiente forma. Ok, en Minitab seleccionamos la opción estadística, estadística básica, dos proporciones de la misma manera, la opción datos resumidos y tomamos los primeros datos que ya
encontramos que es 117 entre 734. 117 entre 734. Para los segundos pares de datos vamos a utilizar 29 entre 725. 29 entre 725. Se nos da un nivel de significancia de 0.01, por lo tanto seleccionamos la pestaña de opciones y vamos a utilizar un nivel de confianza del 99%. Utilizamos la opción de datos agrupados, seleccionamos OK nuevamente y Minitab nos calcula el valor de P1 y P2, nos da el valor del estadístico de prueba, que vemos que es de una cola a la derecha porque es positivo, y nos arroja el valor de P. Una vez con el valor de P podemos llegar a la conclusión del ejercicio, que nos dice que si el valor de P es menor que el nivel de significancia, rechacemos la hipótesis nula. En este caso P es igual a 0.000 y el nivel de significancia es 0.01. Por lo tanto, se concluye que los problemas de cabeza sí son un problema para los individuos que usan Viagra. Ok, en el siguiente ejercicio se nos dan igual porcentaje de datos. Esto lo tenemos que convertir a números reales. Entonces obtenemos que para X1 vamos a utilizar este número, 8322, y lo vamos a resolver en Minitab. Ok, en Minitab seleccionamos la opción estadística básica, opción nuevamente de dos proporciones, datos resumidos. Seleccionamos para la muestra 1, los primeros pares de datos, vamos a utilizar 8322. 8322. El siguiente dato es 30.823. 30.824. Vamos a poner, ¿por qué? Porque el punto 5 se redondea a punto 4 para poner números cerrados. Y vamos a utilizar 7.706. 7.706 y 3.824 de la misma forma. 3.824. Se nos da un nivel de confianza del 95%. Entonces vamos a utilizar, nos vamos a opciones, 95%. Seleccionamos la opción de datos agrupados. Tomamos OK. Y OK, nos dice que tenemos un error. OK, aquí es, ya vi, nos hizo falta un 0, 30.824. Vamos OK. Y listo. Minitab nos arroja el valor de P1, P2, el valor de Z y el valor de P, que es el que estamos buscando. Se nos dice que P es igual a 0.00. Entonces con ese podemos llegar a la conclusión. De acuerdo a los cálculos, con un nivel de confianza del 95% y de acuerdo a la tabla de 2, podemos encontrar que el valor crítico de Z es igual a 1.96. Si calculamos el margen de error, se nos arroja que es 0.0069. Y para construir el intervalo de confianza, desarrollamos la fórmula, sustituimos los valores y obtenemos este resultado. Entonces, se concluye que hay suficiente evidencia, ya que los límites del intervalo de confianza no incluyen a 0. Ok, en el ejercicio número 37, de acuerdo a los datos que nos proporciona, se nos pide en el ejercicio A, en el inciso A, que utilicemos los métodos de esta sección para construir un intervalo de confianza del 95% para la diferencia P1 y P2. Y la pregunta nos dice qué sugiere el resultado acerca de la igualdad de P1 y P2. De acuerdo a los datos que se nos proporciona, vamos a resolverlo en Minitab utilizando P1 y P2 para calcularlo. Y se hace de la siguiente manera. Una vez abierto Minitab, seleccionamos estadística básica, dos proporciones, nuevamente datos resumidos y agregamos la opción, agregamos los primeros pares de datos, que son el 112 y 200. Vamos a ingresarlos en Minitab, 112 y 200. Los siguientes pares de datos son 88 y 200.
88 y 200. Ok, el ejercicio nos pide que utilicemos un nivel de confianza, ok, del 95%. Entonces nos vamos a la opción, a la pestaña opciones, 95%, datos agrupados, seleccionamos OK nuevamente y obtenemos ya el valor de P1, el valor de P2, nuestro estadístico de prueba y nuestro valor de P, que en este caso es equivalente a 0.016. Por lo tanto, aquí lo tenemos. De acuerdo a los valores críticos de la tabla 2, Z vale 1.96, nuestro margen de error es 0.0973 y para calcular el intervalo de confianza que nos pide el ejercicio, desarrollamos la fórmula y se nos da un resultado de 0.0227 de un intervalo entre 0.0227 hasta 0.2173. Entonces, gracias a estos resultados, podemos concluir que ya que los límites del intervalo de confianza no contienen a 0, hay suficiente evidencia para determinar que las proporciones de P1 y P2 son iguales. Ok, el inciso B nos da los valores de P1 y P2. Igual los vamos a utilizar para calcularlos, obtener el resultado en Minitab. Entonces los valores críticos son los valores correspondientes en la tabla 2. Muy bien, el margen de error es igual correspondiente a 0.0688. Entonces lo vamos a desarrollar en Minitab. Ok, una vez abierto Minitab, seleccionamos estadística básica y vamos a utilizar la opción de dos proporciones, datos resumidos, y utilizamos los primeros pares de datos que son 88 y 200 y la opción, corrijo, 112 y 200 y 88 y 200 de acuerdo a los datos que obtuvimos, y vamos a utilizar un nivel de confianza de 95%. Entonces 112, 288 y 200 con un intervalo de confianza del 95%. Seleccionamos la opción de datos resumidos, seleccionamos OK y encontramos el valor de P, el valor de nuestro estadístico de 240, en este caso es de una cola positiva, y nuestro valor de P, que es correspondiente a 0.016. Con esto podemos decir que entonces el intervalo de confianza se construye de la siguiente manera. Sustituimos la fórmula, utilizamos nuestros valores que ya encontramos del P1 y P2, lo que nos lleva al resultado de que los intervalos de confianza se sobreponen, lo que indica que las proporciones son iguales. Entonces la pregunta nos dice, después de comparar el traslape entre los dos intervalos de confianza, ¿qué concluye acerca de la igualdad de P1 y P2? Pues que parece que las proporciones son iguales. El inciso C nos dice que utilicemos un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las dos proporciones poblacionales son iguales. Okay, se nos da nuestra hipótesis. Se nos dice que P1 es este valor y P2 es este otro valor, que es 0.44 y 0.56. Nuestro valor del estadístico de prueba es 2.40 y vamos a determinar la correspondiente de la probabilidad del valor P usando la tabla A2. Sustituimos los valores y el valor P es menor al nivel de significancia, por lo tanto entonces rechazamos la hipótesis nula, lo que quiere decir que hay suficiente información para rechazar la afirmación de que las proporciones son iguales. Con base en los resultados anteriores, ¿qué concluye acerca de la igualdad de P1 y P2? ¿Cuál de los tres métodos anteriores es el menos eficaz para someter la prueba de igualdad de P1 y P2? Pues ya resolvimos el ejercicio utilizando tres métodos diferentes. Entonces, nuestra conclusión es que P1 y P2 no parecen ser iguales porque la prueba de hipótesis de la parte C nos dirige a rechazar la suposición de que las proporciones son iguales. El método menos efectivo es el método
entrelazado usando los intervalos de confianza, porque estos son los únicos que nos guiaron a una conclusión errónea. Ok, ahora vamos a pasar al siguiente tema, al siguiente punto, que es 9.3, inferencias acerca de dos medias muestras independientes. El primer ejercicio se nos dice que es la interpretación de intervalos de confianza, que sugiere el intervalo de confianza del ejercicio 1 acerca de los pulsos de hombres y mujeres. Tomando en cuenta los datos que nos dan, que es menos 12.2 menor que la media de 1 menos la media de 2 menor que menos 1.6, podemos concluir que el intervalo de confianza sugiere que hay una diferencia entre la frecuencia del pulso de hombres y mujeres, porque el intervalo de confianza no contiene 0. Eso quiere decir que nuestro intervalo va de menor hasta menor. Entonces dentro de este intervalo no se incluye el 0. Ok, pasamos al ejercicio 4. En el cual se nos dice que tenemos que utilizar un nivel de significancia de 0.01 y la media del pulso de los hombres utilizando un conjunto de datos del apéndice B. Eso nos dice en qué sentido el uso de un valor crítico de T es más conservador que el uso del valor crítico T 2.376. La respuesta es que el valor crítico de T es igual a 2.426. Es más conservador porque este es el puntaje T más alto correspondiente y por lo tanto se rechazará la hipótesis nula con menos frecuencia que el puntaje T más bajo. Ok, el ejercicio 6 nos habla acerca de venta de casas. Se nos dice que hagamos referencia a los datos del apéndice 23. Tomando en cuenta los datos del apéndice 23, la respuesta es que las muestras son independientes, ya que un sujeto puede estar en ambas muestras. Como los datos se tratan de los precios de venta de las casas, quiere decir que los datos están relacionados, por lo tanto son dependientes uno del otro. En el caso del ejercicio número 8, se nos dice que el voltaje se toma en 40 días diferentes. Y la respuesta es que los tipos de datos son independientes, ya que la muestra es independiente si ningún sujeto puede estar en ambas muestras. Como los voltajes son tomados de diferentes medidores, unos de la casa y otros del medidor, del generador, esto quiere decir que son independientes. Ok, en el ejercicio 12 se nos pide encontrar qué sugiere el resultado acerca de la eficiencia de los filtros con los cigarrillos. Este ejercicio se resuelve en Minitab, por lo cual entonces abrimos Minitab. Una vez abierto Minitab, vamos a seleccionar esta estadística básica, prueba simple de 2T. Seleccionamos la opción de datos resumidos y en esta opción vamos a ingresar los siguientes datos de acuerdo al ejercicio que se nos presentó. 21.1, 3.2, la muestra 2 es 25 igual 13.2 y 3.7 que es nuestra desviación estándar. Estos son nuestros primeros pares de datos y esta es nuestra desviación estándar de acuerdo a cada uno de los datos. Seleccionamos la opción de un intervalo de 95% y seleccionamos esta opción. Le damos OK, seleccionamos OK nuevamente y nos arroja el resultado de P1, P2 y el que nos interesa es el valor de P, que en este caso nuestro valor de P es 0.000. Por lo tanto, una vez que determinemos el valor P, lo vamos a comparar contra nuestro nivel de significancia que se nos otorgó aquí, que es 0.05. Y si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia, entonces la hipótesis nula es rechazada. Como P es menor, se rechaza, entonces se concluye que sí hay evidencia para sustentar que los cigarrillos con filtro de 100 milímetros tienen un contenido menor de alquitrán que los cigarrillos grandes de filtro. En el siguiente ejercicio, este ejercicio se resuelve igual de la misma forma utilizando Minitab, utilizando los datos que nos brinda el problema. Entonces vamos a abrir nuestro programa de Minitab. Una vez abierto nuestro programa, seleccionamos la opción de estadística básica, dos muestras simples de T.
seleccionamos la opción de datos resumidos y vamos a colocar los datos obtenidos en el problema. Nuestros primeros pares de datos vamos a poner 9, que es 70.0 y nuestra desviación estándar de 1.5. La segunda muestra son 40, 63.2 y una desviación estándar de 2.7. Para este problema tenemos un intervalo, tenemos un nivel de significancia del 98%, entonces lo vamos a utilizar. Seleccionamos las opciones, 98%, dejamos esta opción, seleccionamos OK y seleccionamos OK. El valor que nos interesa, que nos arroja Minitab, es el valor de P, que en este caso nos dice que es 0.00, por lo cual podemos entonces llegar a una conclusión. Pero para este caso también tenemos que resolver el intervalo de confianza, que este es entonces, una vez con los datos que nos proporcionó el problema, resolvemos la fórmula, la cual nos arroja un resultado que tenemos un intervalo de confianza de 4.9 a 8.7. Esto es positivo. Y ya que el intervalo de confianza no concluye a 0, se concluye entonces que hay una diferencia significativa porque el intervalo no contiene a 0. Ese es el resultado del análisis del ejercicio 16. En el caso del ejercicio 40 se resuelve de la misma forma. Vamos a utilizar Minitab para llegar a la conclusión obteniendo el valor de P. Para esto vamos a abrir el programa nuevamente. Una vez abierto Minitab, vamos a seleccionar la opción estadística básica, 2 muestras simples de T. Seleccionamos la opción de datos resumidos y vamos a colocar los datos. Este ejercicio es similar al ejercicio 12, en el cual obtuvimos los siguientes datos, con la diferencia que teníamos unas desviaciones estándar que eran diferentes, que era el caso del ejercicio 12, era el 3.2 y una desviación estándar de 3.7. En este caso dice que utilicemos suponiendo que las desviaciones estándar sean iguales, por lo tanto vamos a poner la desviación estándar en cada uno de los ejercicios. Seleccionamos ponemos 25 y 13.2, seleccionamos intervalo de confianza que era el 95%, y en este caso para el ejercicio igual se nos pide que utilicemos, no nos menciona el intervalo de confianza, pero utilizaremos el intervalo de confianza que utilizamos en el 12, que era 95%, seleccionamos OK y seleccionamos OK. Con las desviaciones estándar diferentes podemos obtener el rango, que es 6.080 y a 9.720, que es el que calculamos en el ejercicio, y de esto podemos obtener que nuestro valor P no ha cambiado, sigue siendo 0.000. Entonces, por lo tanto, esto quiere decir que el resultado permanece sin cambios y hay evidencia suficiente para apoyar la suposición, ya que el valor P es menor que nuestro nivel de significancia de 0.05. Muy bien, ahora nos pasaremos al capítulo 10, el cual nos habla acerca de la correlación y regresión. En la parte 1 de esta sección se explica el coeficiente de correlación lineal R, que es una medida numérica de la fuerza de la relación entre dos variables que representan datos cuantitativos. Correlación se refiere a una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. En cambio, el coeficiente de correlación lineal es el coeficiente de correlación lineal R, que mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados en X y Y en una muestra. En el ejercicio número 10.2, que habla sobre destrezas y conceptos básicos, vamos a resolver el ejercicio número 1, que nos pide qué representa R y qué representa P. Sin realizar investigaciones, también vamos a calcular y estimar el valor de R. Como respuesta tenemos que R representa el coeficiente de correlación lineal basado en una muestra pareada, y P representa el coeficiente de correlación lineal de las poblaciones de los datos pareados, y R tenemos que es igual a 0. En la pregunta número 3 se nos pide
que se nos dice que indica que los cambios en la concentración de dióxido de carbono provocan cambios en la temperatura del planeta. ¿Por qué? La respuesta es que no, porque hay una asociación entre las variables. Sin embargo, una asociación no implica causalidad. El siguiente ejercicio. En este ejercicio 7 se nos dice que se nos pregunta que si existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de las mujeres. Ok, se nos da nuestra correlación lineal R de 0.202. Esta la vamos a comparar contra nuestro valor crítico de T, el cual lo encontramos en la tabla 6, apoyándonos del valor de N, que en este caso N es igual a una muestra de 40 mujeres. Nuestro valor de N vale 0.372. Entonces hacemos una comparación de nuestro valor de 0.202 contra 0.372, lo que nos arroja que el 0.372 es mayor que nuestro nivel de correlación lineal de R, por lo tanto dice que si el valor P es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. En este caso, el valor P es mayor que el nivel de significancia, por lo tanto no hay evidencia suficiente de que haya una correlación lineal. El ejercicio 21 nos pide encontrar si hay suficiente evidencia para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales versus los costes de los choques traseros. Este ejercicio lo vamos a resolver en Minitab de la siguiente manera. Una vez abierto Minitab, vamos a seleccionar los valores que se nos proporcionan en el ejercicio. Los pasamos a Minitab y vamos a irnos a estadística. Nos vamos a ir a estadística básica y nos vamos a ir a la opción de correlación. Para esto vamos a seleccionar las dos columnas, que sería X y Y, que corresponden a nuestros choques traseros y choques frontales. Seleccionamos la opción OK y esto ya nos arroja el valor de P y el valor de R, que aquí ya lo teníamos calculado. Y una opción más que tenemos en Minitab para encontrar si existe una correlación lineal en nuestro ejercicio es ingresar a la opción de gráfica, seleccionar diagrama de dispersión, seleccionamos la opción con regresión y seleccionamos OK. Para esto vamos a escoger las variables en Y, que sería la columna de Y, que corresponde a los choques traseros, y la columna de X, que corresponde a los choques frontales. Seleccionamos la opción OK y Minitab nos va a arrojar el diagrama de dispersión. En este diagrama podemos observar que los datos se encuentran dispersos y no están cerca de la línea de regresión, lo que nos indica que no existe una correlación lineal entre nuestros datos. Otra forma de obtenerlo es comparar nuestro valor crítico de R contra el valor crítico que nos indica la tabla 6. Para esto tenemos que lo utilizamos con nuestro número de datos, que es n igual a 7, ya que son 7 pares de datos y un nivel de significancia que nos otorgan, que es 0.05. Hacemos la comparación una vez que obtuvimos el valor, que la tabla 6, que es 0.754. Y se concluye que no hay evidencia suficiente para decir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y los choques traseros, ya que nuestro valor crítico de R es menor que nuestro nivel crítico de acuerdo a la tabla A6. En el ejercicio 25 nos pide, es un ejercicio similar al anterior, nos dan dos columnas de datos y los vamos a calcular igual en Minitab. Para esto abrimos nuevamente nuestro programa. Yo aquí tenía ya en Minitab capturados previamente la columna, los pares de datos. Nuevamente accesamos a estadística básica, seleccionamos correlación y seleccionamos las columnas triunfos y diferencias. El orden en el que seleccionamos no es relevante. Seleccionamos la opción OK y ya nos arroja el coeficiente de correlación Pearson, que es nuestro valor crítico de R, que es 0.872, y nuestro valor de P, que es 0.011. Como podemos observar, es lo mismo que lo que se encuentra calculado. Y la otra manera que tenemos en Minitab es encontrar el diagrama de dispersión. Seleccionamos la opción con regresión, seleccionamos las
la columna de triunfos y la columna de diferencias y seleccionamos OK. En esta columna, en esta gráfica, perdón, como podemos observar, los datos se muestran más cerca de la línea de regresión, lo que nos sugiere que existe una correlación lineal entre los datos. Y esto lo podemos comprobar de la siguiente forma. De la misma manera comprobamos nuestro valor crítico de R contra el valor mostrado en la tabla A6 y obtenemos que es mayor al nivel de la tabla 6, por lo tanto se concluye que sí hay evidencia suficiente para decir que existe una correlación lineal entre la proporción de triunfos y la diferencia anterior. Esto pues es por las dos razones de la gráfica de dispersión y de los valores críticos de R. En el ejercicio 29 se nos dan los siguientes datos. Para calcularlo, igual accesamos a Minitab y podemos obtener la gráfica de dispersión, y en la cual vemos que nuestros datos están dispersos alrededor de nuestra línea de regresión. Entonces vamos a abrir nuestro programa de Minitab. Una vez abierto Minitab, vamos a ingresar las columnas de presupuestos invertidos y ganancias brutas para encontrar nuestro coeficiente de correlación lineal. Para ello nos vamos a ir a estadística básica, y nos vamos a correlación. Seleccionamos las columnas de ganancias brutas y presupuestos invertidos. Habilitamos la opción Display P-Values para que muestre los valores de P en la pantalla y seleccionamos OK. Una vez hecho esto, se nos arroja el valor de R, que es el coeficiente de correlación lineal, que en este caso es 0.744. Una vez obtenido eso, vamos a esta opción, notamos que de acuerdo a la fórmula nuestro valor es correcto, es 0.744. Hecho esto, calculamos el valor, obtenemos el valor crítico de acuerdo a la tabla 6, comparamos el valor obtenido calculado contra el valor obtenido y nos damos cuenta que es mayor que el nivel obtenido. Por lo tanto, se concluye que sí hay evidencia suficiente para decir que existe una correlación lineal entre los presupuestos invertidos y las ganancias brutas de las películas. Otra manera de determinar que existe la correlación lineal es que en el diagrama de dispersión podemos observar que los puntos, aunque están dispersos, la mayoría de ellos se acerca a la línea de regresión. Por lo tanto, esto nos indica que existe una correlación lineal. En el siguiente ejercicio se nos dice, se sabe que existe una correlación lineal entre el número de cigarrillos consumidos cada día y el pulso, de manera que un mayor nivel de tabaquismo está asociado con un pulso más elevado. Nuestra respuesta es que una correlación lineal no significa causalidad, que quiere decir que si un dato está asociado con otro no es por causa, sino porque existe un dato tras ello. Del ejercicio 35, la respuesta a este planteamiento es que una correlación lineal entre promedios no significa que también hay una correlación lineal entre valores individuales. Muy bien, pasamos a la siguiente parte, que es el capítulo 10.3, el cual nos trata de regresión. En la primera ejercicio es la recta con el mejor ajuste, y se nos pregunta, ¿en qué sentido la recta de regresión es la línea recta que se ajusta mejor a los puntos en un diagrama de dispersión? La respuesta es que la línea de regresión es la línea recta para el cual se minimizan las distancias verticales al cuadrado de los puntos de datos. La recta de regresión es la que mejor se ajusta a los puntos muestrales. En un diagrama, esta es la línea de regresión, lo que te indica si los puntos se ajustan o no a ella. El punto número 4 nos dice qué diferencia hay entre la ecuación de regresión y la ecuación de regresión. Esta ecuación es la línea de regresión de la población, y la ecuación de regresión, que es esta, es la línea de la regresión de la muestra. El ejercicio número 8 nos dan los siguientes datos y nos pide calcular cuál es el mejor peso predicho de un supermodelo que mide 72 pulgadas de estatura. De acuerdo al procedimiento de predicción descrito en la figura 10.5, el valor de predicción es el valor de la media de los valores de Y, que en este caso la media de Y es igual a 117 libras, que nos lo dice aquí. Por lo tanto, la mejor peso predicho para una estatura de 72 pulgadas es 117 libras.
El ejercicio número 12 nos dice que nos remitamos a los datos del ejercicio 12 en la sección 10.2. Para esto, estos son los datos y nos da lo primero que tenemos que hacer es graficarlos, ponerlos en una tabla. Los ubicamos, le asignamos nombre a la tabla, que en este caso es XY, y vamos a encontrar si el inciso A nos pide que utilicemos los pares de los valores de los 8 puntos y calcular la ecuación de la recta de regresión. Para esto nos vamos a ir a Minitab para encontrar su diagrama de dispersión y encontrar la recta de regresión. Entonces abrimos Minitab. En este ejercicio lo primero que hay que hacer es pasar los puntos que ya graficamos de acuerdo a los que se nos proporcionan, y vamos a seleccionar la opción estadística, la opción de gráficas. Vamos a seleccionar la gráfica de dispersión, vamos a seleccionar la opción de regresión y vamos a seleccionar las primeras columnas, en este caso la variable y y la variable x. ¿Por qué? Porque el ejercicio A, el inciso A nos pide que trabajemos con los 8 pares de datos. Por lo tanto, vamos a generar nuestro primer diagrama de dispersión. Como pueden observar, se nos muestra la línea de regresión y se nos muestran los 8 puntos graficados, lo que nos indica que para esta situación existe cierta correlación lineal. Muy bien, de acuerdo, encontramos de igual manera la recta de regresión. Para ello podemos hacerlo con la fórmula o irnos a la opción de Minitab, que es la siguiente. Nos vamos a la opción de asistente, nos vamos a la opción de regresión, seleccionamos el método de regresión simple y vamos a seleccionar los valores de y, los valores de x, y queremos una relación lineal y vemos igual un nivel de significancia que nos lo están proporcionando, el cual es de 0.05. Entonces en Minitab le damos OK y como pueden ver se nos aparecen las gráficas y tenemos nuestra ecuación de regresión, y este paquete nos ofrece el valor de P y también nos muestra una conclusión que nos dice que el valor positivo de la correlación R es igual a 0.98, y esto nos indica que cuando X incrementa también la tendencia incrementa. Entonces nuestra ecuación de regresión es esta y podemos comprobarlo cuando la calculamos manualmente. La inciso B nos pide ahora hacer lo mismo en Minitab, pero ahora únicamente con los 4 puntos que están en la esquina inferior. Realizamos la misma operación en Minitab, obtenemos el diagrama de dispersión, que en este caso es de esta manera, y obtenemos la ecuación de regresión, que es la siguiente, que es y igual a 1.5 más 0x. En el caso del inciso C nos pide obtener la gráfica de dispersión utilizando los puntos de la esquina superior y nos arroja una gráfica que es la siguiente. De la misma manera encontramos el valor de la ecuación de regresión, que es y igual a 9.5 más 0x. Y por último el inciso D nos pide comparar los incisos A, B y C. La comparación que yo hice es que la línea de regresión A es diferente a las de la parte B y C, ya que la A no es horizontal. En estas dos gráficas de B y C podemos darnos cuenta que la gráfica es horizontal y en la de inciso A es diagonal porque tiene los 8 pares de datos. Entonces pasamos ahora al ejercicio 16, el cual nos pide encontrar la estatura predicha de Goldberg, que se acerca a su estatura real de 72 pulgadas. Entonces se nos dan estos datos. Para ello vamos a acceder a Minitab y vamos a obtener el diagrama de dispersión y vamos a obtener también la ecuación de regresión. Entonces abrimos nuestro archivo de Minitab para poner los datos. Okay, una vez que abrimos Minitab vamos a capturar los datos de la columna de ganador y la columna de segundo lugar. Lo que vamos a hacer primero es obtener nuestro diagrama de dispersión. Seleccionamos gráficas, diagrama de dispersión, seleccionamos con regresión y seleccionamos OK. En la variables de Y vamos a seleccionar segundo lugar y en las variables de X vamos a seleccionar ganador. Seleccionamos OK.
y nos arroja Minitab un diagrama de dispersión en el cual vemos que los datos están dispersos, lo que nos indica en primera instancia que no hay una correlación lineal entre nuestros datos. Ahora vamos a calcular la ecuación de regresión. Para esto nos vamos a asistente, regresión. Vamos a seleccionar el método simple de regresión. Seleccionamos en la columna de Y el segundo lugar y en la columna de X el ganador. Seleccionamos la opción lineal y seleccionamos la opción 0.05 para un nivel de significancia y se nos va a arrojar un paquete de datos en el cual vamos a obtener la ecuación de regresión, que podemos notar que es igual a Y igual a 95.38 menos 0.3213x. Aquí esta opción nos muestra el valor de P, que es igual a 0.599, y nos da una conclusión que dice que la correlación lineal entre el primer y el segundo lugar no es estadísticamente suficiente, ya que el valor P es mayor que nuestro nivel de significancia de 0.05. Con esto podemos concluir que se nos está pidiendo del ejercicio. Ahora la pregunta nos dice que calculemos la estatura real para 72 pulgadas, y como determinamos que el valor P es mayor que el nivel de significancia, por lo tanto nuestro modelo no es un buen modelo, y de acuerdo al procedimiento descrito en la figura 10.5, el valor de predicción es el valor de la media de los valores de Y, lo que nos arroja que el valor de 72.06. Por lo tanto, la estatura de 72.06 pulgadas sí se acerca a su estatura real de 72 pulgadas. En el siguiente ejercicio se nos dan estos pares de datos y los vamos a resolver a Minitab. Abrimos nuevamente nuestro archivo de Minitab. Una vez abierto nuestro archivo de Minitab, nos vamos a ir a la opción de gráficas, al diagrama de dispersión, seleccionamos con regresión y damos en OK. En la columna de Y seleccionamos la distancia de frenado y en la columna de X pesos de automóviles. Seleccionamos OK y Minitab nos arroja nuestro diagrama de dispersión, en el cual podemos apreciar que los datos están muy dispersos, ya que no se ajustan a la recta de mejor ajuste. Y ahora vamos a encontrar nuestra ecuación de regresión. Para ello nos vamos a la opción de regresión, seleccionamos regresión simple y seleccionamos la columna de Y y la columna de X. Seleccionamos la opción lineal y con un nivel de significancia de 0.05 nos va a arrojar los datos, nuestro paquete de datos, en el cual podemos apreciar que nuestra ecuación de regresión es Y igual a 141.2 menos 0.001238x, con un valor P de 0.637, y esta misma paquete de datos nos arroja una conclusión que nos dice que la correlación entre las distancias de frenado y los pesos de automóviles no es estadísticamente significante, ya que el valor P es mayor que el nivel de significancia de 0.05, lo que nos indica que esta ecuación no es un buen modelo. Por lo tanto, el valor, de acuerdo al procedimiento de predicción descrito en la figura 10.5, la predicción es el valor de la media de los valores de Y, el cual nos arroja como resultado el valor de 136.78. En el ejercicio 34 se nos dan los siguientes datos y nos pide determinar de la misma manera la ecuación de regresión y llegar a la conclusión. Entonces vamos a abrir nuevamente Minitab para encontrar la recta de regresión. Okay, ya que tenemos los datos capturados en Minitab, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a la opción de gráfica, seleccionamos diagrama de dispersión, seleccionamos la opción con regresión, presionamos OK. En la columna de Y ponemos la columna de presiones sanguíneas y en X la de pulsos. Seleccionamos OK y Minitab nos arroja la gráfica de dispersión, en la cual podemos apreciar que los datos se encuentran dispersos y se encuentran fuera de la recta de mejor ajuste, y por lo tanto esto nos indica que nuestro modelo no contiene una correlación lineal. Pero de la misma manera vamos a encontrar la regresión que existe. Entonces nos vamos a la opción regresión, seleccionamos el método simple y seleccionamos la columna de Y, que es presiones sanguíneas, la X, que es pulso, y seleccionamos la opción lineal con un nivel de significancia de 0.05.
lo cual nos va a arrojar la ecuación de regresión. Como nos podemos dar cuenta, y es igual a 71.68 más 0.5956x. Nos muestra el diagrama de dispersión que ya calculamos previamente y nuestro valor de P, que es 0.210. De la misma forma nos arroja una conclusión que nos dice que la correlación entre las presiones sanguíneas y los pulsos no es estadísticamente suficiente, ya que el nivel P es mayor que nuestro nivel de significancia. Por lo tanto, esto nos indica que nuestro modelo no es un buen modelo. Por lo tanto, como el valor P en este caso es mayor que el nivel de significancia, se concluye que la ecuación de regresión no es un buen modelo. Entonces, el inciso B ahora nos pide que identifiquemos los residuos y calculemos la suma de los cuadrados de los residuos. Para esto tenemos esta tabla en la cual para calcular los residuos vamos a utilizar la fórmula. Es la fórmula de la recta de regresión que ya encontramos, y en lugar de x vamos a sustituir el valor de 60 de los pulsos, y esto nos va a arrojar el valor predicho, o sea el residuo, y vamos a continuar con la solución. El residuo es la resta de las presiones sanguíneas menos el valor predicho, y el residuo al cuadrado pues es este número, el residuo pues elevado al cuadrado. La sumatoria nos arroja un valor de 253.86, el cual es el resultado que nos pide el inciso B. Para el inciso C se nos pide que demuestre que la ecuación y igual a 70 más 0.5x da por resultado una suma más grande de cuadrados de residuos. Sustituyendo de la misma manera, pero ahora utilizando la ecuación y igual a 70 más 0.5x, lo que cambia a esta gráfica es que ahora en lugar de utilizar esta ecuación utilizaremos esta, y en el valor de x vamos a poner el valor de 68, lo cual nos arroja un valor predicho de 104, 102 y así sucesivamente. Nuestro residuo es la división de las presiones sanguíneas menos el valor predicho, y pues esta es la columna de residuo al cuadrado, y nos arroja una suma de 691, lo que nos indica que sí es una suma mayor. Entonces con esto se comprueba lo que se nos pide en el ejercicio C. Aquí tenemos el diagrama de dispersión que ya obtuvimos en Minitab y la ecuación de regresión con la cual resolvimos el inciso B. Para el ejercicio número 36 se nos dan estos pares de datos. De la misma manera tenemos que pasarlos a una tabla y vamos a encontrar el diagrama de dispersión y su ecuación de regresión. Vamos a abrir nuevamente nuestro archivo de Minitab. Bien, ahora que tenemos abierto nuestro archivo de Minitab con los datos capturados, vamos a proceder a encontrar el diagrama de dispersión. Para ello seleccionamos regresión, damos OK, seleccionamos la variable de y seleccionamos aquí la variable de x. Una vez hecho esto, damos OK y Minitab nos arroja nuestro diagrama de dispersión, que como podemos ver, la mitad de los datos se encuentran cerca de la recta de ajuste y los otros se encuentran más dispersos. Entonces nos vamos a la opción, ahora vamos a encontrar la regresión, seleccionamos el método de regresión simple, seleccionamos la columna de y, la columna de x, seleccionamos la opción lineal y un nivel de significancia de 0.05. Esto nos va a arrojar la ecuación de regresión, que es la que nos está pidiendo el problema, la cual es y igual a 3.375 más 0.001616. Y ok, el problema nos pide que determinemos cuál de estas dos ecuaciones se ajusta mejor a los datos y por qué. Okay, de acuerdo a lo que nos dice Minitab de la regresión, nos dice que la correlación entre y x no es estadísticamente suficiente, ya que el valor de p, que es 0.125, es mayor que el nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, esta ecuación de regresión no se ajusta la primera ecuación de regresión no se ajusta a lo que nos está pidiendo, no es un buen modelo. Entonces ahora vamos a hacer la prueba con la ecuación de y igual a a más b logaritmo natural de x. Para ello vamos a abrir nuevamente Minitab y vamos a poner los datos sustituyendo logaritmo natural de x. Entonces abrimos Minitab
Ok, ya que tenemos los datos en Minitab de acuerdo al logaritmo natural de x, vamos a hacer lo mismo que para el caso anterior. Vamos a seleccionar gráfica, diagrama de dispersión y la opción con regresión. Y seleccionamos las variables de y, que en este caso van a ser y, va a ser la columna de y1 y en x va a ser la columna del logaritmo natural de x, como lo podemos observar, y para ver qué nos muestra el diagrama de dispersión. Como podemos ver, ahora el diagrama de dispersión, los datos se muestran más cerca de la línea de regresión, por lo tanto, esto nos da indicios de que la ecuación es un buen modelo y existe una correlación lineal entre los datos. Ahora vamos a buscar la regresión, vamos a calcularla. Seleccionamos el método simple de regresión, seleccionamos la columna de y, que es y1, la columna de x, que es el logaritmo natural de x, la opción lineal y un nivel de significancia de 0.05. Minitab nos va a arrojar la ecuación de regresión, que en este caso es y igual a menos 0.1704 más 1.51. Nos muestra el diagrama de dispersión, un valor de P que es igual a 0.011, y la conclusión nos dice que el valor que es positivo, el valor de la correlación lineal de R, y esto nos indica que sí existe una correlación lineal. ¿Por qué? Porque el nivel de significancia de R es mayor que el nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, contestando a la pregunta que se nos plantea en el ejercicio, ¿cuál de las dos ecuaciones se ajusta mejor los datos? Pues se ajusta mejor la ecuación y igual a más b por logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque la ecuación de regresión se ajusta mejor a los datos y esto quiere decir que es un buen modelo. Pues muy bien, hasta aquí lo vamos a dejar por este momento. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches.